Hola, muy buenas tardes, mis amados hermanos en el discipulado de Jesús. Pues aquí estamos nuevamente en este lunes 21 de marzo, en el capítulo 8 de los 40 días. Estamos recibiendo de nuestros muy amados maestros cósmicos Jesús e Himalaya. Estamos recibiendo información muy importante de todo lo que hablaron con nosotros Jesús durante esos 40 días. Bien, pues Jesús nos dice hoy que es totalmente necesario que los apóstoles con sus discípulos vayan a recorrer el mundo para entregar la buena nueva. El avisarle al mundo de Jesús, que es el Hijo de Dios y que viene a traernos nuestra libertad espiritual, que Él es el Mesías, y contarles a todas las naciones, a todos los pueblos conocidos de esas fechas, contarles la venida gloriosa de Jesús, su vida, todo lo que Él predicó, sus conocimientos, y lo más importante de todo, que fue crucificado por nosotros para nuestra salvación. O sea, nosotros no les vamos a decir que vino a salvar a los que son sus discípulos. O sea, nosotros les vamos a decir que vino Jesús a salvar al mundo, para que ellos se sientan partícipes de esta importantísima vida de Jesús. Y entonces les da a cada uno de sus apóstoles, les da indicaciones de que deben de ir a buscar a las ovejas perdidas. Las ovejas perdidas son los, las 12 tribus de Israel. O sea, nosotros recordemos que Israel fue asediada, fueron saqueados, o sea, hubo guerras en Jerusalén, en Israel, se tomaron como esclavos a muchísima gente. Entonces, de las 12 tribus de Israel, fueron dispersados. Fueron dispersados unos a Egipto, otros a Mesopotamia, Babilonia, a Europa, a muchos sitios. Entonces, nuestro amado Jesús predicó en Jerusalén y en el reino de Judá. Y fue a Samaria, pero, pero él no anduvo por todas partes. Él le pide a sus apóstoles y a sus discípulos de los apóstoles que vayan a recorrer naciones, todos los pueblos, o sea, que lleven la noticia de Jesús, de quién es Jesús, todo lo que él hizo, todas sus obras, milagros, lo que predica. Y entonces les dice que todos ellos deben de ir a buscar a las tribus de Jesús, de Israel, perdón, que son 12 tribus. Se consideran 10 tribus perdidas. O sea, en lo que es Israel, actualmente estaba dividida en dos partes, la parte norte, que es su capital es Samaria, y la parte sur, que su capital es
es Jerusalén. La parte sur es lo que se consideraba como el reino de Judá. O sea, es de donde son los judíos. La parte norte, que también es la misma raza, pero a ellos los consideraban samaritanos. No los consideraban judíos. Sin embargo, Jesús fue a Samaria a predicar. Pero Jesús donde predica es en el reino de Judá. Lo que más, o sea, los más, prácticamente va a todos los sitios del reino de Judá, que es el sur de lo que es Israel. Y entonces les dice a todos sus apóstoles que ellos vayan a predicar para encontrar a las ovejas perdidas, que no vayan a predicar a los gentiles, que prediquen a sus ovejas perdidas, que son las 10 tribus de Israel, que no estaban perdidas, estaban dispersas. Él las considera perdidas porque no pudo llegar a ellos al predicar. Entonces les pide a todos sus apóstoles que salgan del reino de Judá a predicar a las naciones, a todas las naciones. Y posteriormente, cuando Saulo de Tarso es contactado por Jesús para dejarlo ciego en castigo porque él estuvo persiguiendo a los cristianos y posteriormente le devuelve la vista para que Saulo se convierta al cristianismo. Saulo se convierte y Jesús le dice que ya convertido se llamará Pablo. Y entonces a Pablo le indica que él es quien debe de ir a evangelizar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son los que son fuera del reino de Judá. Y le dice a Pablo todo lo que tiene que hacer. Jesús, pero se lo dice Jesús a Pablo espiritualmente. O sea, Jesús se comunica con Pablo espiritualmente y le dice a todos los sitios donde debe de ir Pablo, que son los sitios de los gentiles. O sea, los extranjeros, por decirlo así, de los judíos. Y a todos los apóstoles les indica a dónde deben de ir cada uno de ellos. Me dice Jesús que nada de esto está escrito en la Biblia. Esto me lo da Él a mí para que, siguiendo la divina voluntad de Dios Padre, se los haga saber a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son los apóstoles. Entonces habla de a dónde fueron los apóstoles, habla a dónde fue Pablo, habla a dónde fue Madre María, con María Magdalena, y a dónde fue José de Arimatea. Aunque José de Arimatea no era apóstol, Madre María tampoco, Pablo tampoco, pero también les da indicaciones. A Madre María, a María Magdalena y a José de Arimatea no les da indicaciones, sino que los lleva. ¿Por qué los lleva? Pues porque a José de Arimatea, como se da a conocer que era familiar de Jesús, era tío de Jesús, porque era hermano de su abuelo Joaquín. José de Arimatea es hermano de Joaquín, el padre de Madre María. O sea, Joaquín es el abuelo materno
de Jesús, y José de Arimatea es tío abuelo por la rama materna de María. Por eso es que cuando José de Arimatea tiene dos hijos, uno de ellos, que es Galaad, es el que tiene descendencia. Josafés no tiene descendencia. Todos los hijos de Galaad somos todos nosotros. O sea, todos los hijos y los descendientes en todas las ramas llegamos hasta hoy y todos somos descendientes de Galaad. Por tanto, somos descendientes de José de Arimatea. Tenemos la sangre de Madre María, que es la sangre de Jesús. Y por eso es que nos detectan. Fíjense qué importante, o sea, es lo que a mí me asombra. Digo yo, bueno, Dios verídicamente que es maravilloso, es magnífico, es mágico y es perfecto. O sea, imagínense que nuestro amado Padre proyecta desde nuestra creación como chispas de luz, proyecta lo que vamos a realizar miles de años después. Y lo hace tan perfecto que aquí estamos. O sea, esto que estamos viviendo hoy es un proyecto de Dios Padre, de Dios Madre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, desde antes que ustedes y yo fuésemos creados por Él como chispas de luz. Recuerden, en el etérico el tiempo no existe, es un eterno presente. Entonces, para nuestro amado Padre, para Jesús y para todas las jerarquías, es un día, es un día. Y nosotros, como estamos en encarnación, tenemos que fraccionar ese día en lo que conocemos como el tiempo. Fíjense nada más, pero el tiempo no existe. Nosotros aquí tenemos el día, tenemos la noche, estamos en la materia, estamos materializados, somos energía divina precipitada y encarnada. Y no nada más nosotros, el universo. Recuerden que Dios crea lo invisible y crea lo visible. La creación inicial es invisible, pero para que esto, o sea, nosotros, pueda suceder, se materializa, se precipita la energía divina en materia. Y nosotros, esto es materia. Esta pared y esta puerta es materia, pero es energía. Y todo es energía de Dios. Y Dios sabe qué va a pasar en ese día. ¿Por qué? Pues porque Dios nos crea y nos da un libre albedrío y Dios sabe cómo cada chispa de luz va a responder a ese libre albedrío. Y nuestro amado Padre Celestial sabe desde que nos creó cómo íbamos a responder hoy. Y sabe cómo íbamos a responder en la época de Jesús. Y sabe cómo íbamos a responder en la época del rey Arturo y en la época de los templarios y en todos los siglos que siguieron después de los templarios. Dios lo sabe todo. ¿Por qué? Pues porque es nuestro
sabe cómo voy a actuar yo y sabe que nos va a perdonar. ¿Por qué? Porque sabe cómo nos comportamos, sabe cómo manejamos nuestro libre albedrío, sabe todo lo positivo que íbamos a hacer y que vamos a seguir haciendo, y sabe de nuestras negatividades. Y por eso le pide a nuestro amado Jesús que venga y nos deje en karma negativo cero. Y viene Madre Alexa y nos deja en karma negativo cero. Y viene Madre María y lo mismo. Las veces que ha venido Kuan Yin, lo mismo. Las veces que ha venido Madre Alexa, lo mismo. Todos. ¿Por qué? Porque saben que estamos en encarnación y saben absolutamente todo. Saben qué negatividades puedo yo tener. Saben qué negatividades pueden tener cada uno de ustedes, todos nosotros y del mundo. Y no nada más del mundo, del universo. Podemos imaginar, bueno, yo no me lo puedo imaginar. O sea, la mente creativa de Dios es perfecta, es impresionante. O sea, Dios sabe absolutamente todo de ti, de ti, de ti y de mí. Y sabe de Putin, y sabe de Biden, y sabe de López Obrador, y sabe de Beatriz Gutiérrez, y sabe de todo. Y sabe cómo se va a comportar cada uno. Imagínense, sabe que de los 7,000 millones, 7,800 millones de seres humanos que estamos en encarnación, sabe quién es cada uno de nosotros y sabe qué respuesta vamos a dar. ¿Cómo le vamos a responder a nuestro amado Padre Celestial? Lo sabe perfectamente bien. Y tan lo sabe que mandó a Jesús para que nos encontrara en esta encarnación. O sea, nos encontró en encarnación junto con Él, pero para que Él regrese por nosotros cuando estemos preparados. Es impresionante. Bueno, sigo impresionado y seguiré impresionado. Y cada vez me impresiono más y me asombro más y digo, oh Dios, eres maravilloso, oh Dios, eres magnífico. Es impresionante Dios cómo actúa en nuestras vidas. Y cientos de ustedes me han dicho a mí todo lo que Dios ha obrado en sus vidas. Y yo sé todo lo que Dios ha obrado en mi vida. Y vivimos en el asombro, en el amor y en la gratitud hacia Él. Porque todo lo que ha sucedido en nuestras vidas es porque Dios así lo ha dispuesto y lo sigue disponiendo. Es maravilloso, impresionante. Bueno, entonces Jesús reúne a todos sus discípulos, 518, y les dice, tú vas a ir a tal parte, tú vas a ir a tal parte, y vas a predicar todo lo que sabes de mí, de la obra de Jesús, de todo lo que Jesús predicó y hablar de sus milagros. Y sobre todo, hablar de su crucifixión, de su aprehensión, de todo lo que fue flagelado, de su crucifixión, de su muerte
Y sobre todo, el punto impresionante, que Él hizo su resurrección. En ese entonces nosotros no supimos cómo fue la resurrección. Supimos que Él volvió a la vida, pero no supimos cómo. Hoy sí lo sabemos. Hoy, imagínense la enorme maravilla, el amor que nuestro amado Padre nos tiene, el amor que tiene Jesús por nosotros. Nosotros, ustedes y yo, que vivimos con Él, que convivimos con Él, que fuimos partícipes y testigos de toda su vida, de todo el tiempo que estuvo Él con nosotros. Imagínense que nos reúne a todos porque lo tenemos que esperar a esa segunda gloriosa venida. Y la gran junta kármica se encargó de hacer la distribución de dónde ibas a nacer tú y de dónde iba a nacer yo. Y de qué manera Jesús nos iba a encontrar con sus ángeles detectores en esta encarnación, porque ya no tenemos otra oportunidad. Entonces Jesús viene para salvarnos en esta encarnación, porque no nos ha podido salvar en ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos en mayor o menor grado, pero todos estuvimos perdidos. Así es. Pero como ya no tenemos otra, entonces en esta encarnación es que Jesús se presenta para hablarnos y decirnos todo lo que no sabíamos de Él y todo lo que no sabíamos de nosotros. Pero hoy sabemos quién es Jesús en nuestra vida y quiénes somos nosotros. Eso es lo más importante de todo, que sabemos quiénes somos y sabemos quiénes somos para Jesús y quién es Jesús para nosotros. Eso es importantísimo. Vean cómo nuestro amado Padre ha tejido el universo para que hoy, 21 de marzo, año 2022, a las 2 de la tarde con 26 minutos, estemos reunidos 25 gentes hablando de Jesús y de Dios Padre, de la Santísima Trinidad. Cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes y ustedes están conmigo. Fíjense, qué maravilla. Y hoy nos dice Jesús lo que nos dijo aquel día octavo de que teníamos que ir a predicar. Pero no solo los apóstoles fueron a predicar, fuimos todos los apóstoles con sus discípulos, José de Arimatea, con Madre María, con María Magdalena, con Felipe y otros más. Cuando a nosotros nos apresaron los romanos por orden de los judíos, nos dejaron en una barca sin comida, sin agua, sin velas, o sea, las velas para que el aire nos lleve, nos dejaron a medio mar Mediterráneo para que nos muriéramos.
pero la divina voluntad de Dios nos llevó a la costa francesa, lo que actualmente es Francia. Y ahí bajamos de aquella barca, pero nos llevó de inmediato, o sea, no pasamos días y días y días a pleno sol, o sea, a pleno sol en el mar, sino que nos lleva para que podamos guarecernos, para que podamos alimentarnos, beber agua. Y José de Arimatea conocía la zona y reconoce que están en Francia. Y entonces dice, vamos a caminar hacia el norte para llegar a la isla de Avalon. Pero para caminar del sur de Francia al norte de Francia para tomar una embarcación de José de Arimatea, que tenía embarcaciones en ese lugar, cruzar el Canal de la Mancha para llegar a la isla de Avalon y ahí se establece. La isla de Avalon actualmente es Glastonbury, en la costa sur de Inglaterra. Yo nunca había escuchado que existiera Avalon, nunca, pero una noche me dicen que tengo que ir a Avalon, que tengo que ir a Avalon. Me dicen a mí, me dice Jesús. Entonces digo, Avalon, ¿dónde será Avalon? Pues no sé, tengo que ir a Avalon. Entonces me meto a internet y pongo dónde se encuentra Avalon y me da dos lugares. Uno de ellos en Estados Unidos. Es un pueblito pequeño en Estados Unidos. Me meto y pues, no sé a qué tendría yo que venir a este lugar. No encontré nada que me pudiera decir, pues aquí. Entonces el otro sitio, Avalon, era una isla en el sur de lo que hoy es Inglaterra. Era una isla cerca de la costa inglesa del sur de Inglaterra. Y entonces me meto a ver qué había en la isla de Avalon, o qué hay, porque ya no existe como isla, ni se llama Avalon. Y entonces veo que la isla de Avalon actualmente es un poblado que está pegado a la costa, o sea, es parte de la costa sur de Inglaterra y actualmente se llama Glastonbury. Y entonces pido información sobre Glastonbury. Sorpresa. Glastonbury, hay una iglesia que se llama San José de Arimatea, que fue destruida en el tiempo de Enrique VIII, cuando tuvo pleito con el Papa, y entonces Enrique VIII corta relaciones con el Vaticano, con Inglaterra, digo, con Roma, perdón, con el Papa, pues, con el papado, y entonces manda destruir todas las iglesias católicas de Inglaterra. Enrique VIII, el rey de Inglaterra. Y entonces él hace su propia religión anglicana. Y con el tiempo, aquella iglesia de San José de Arimatea la reconstruyen y le ponen la iglesia anglicana, le pone el nombre de iglesia de San Juan Bautista. Pero me pongo a investigar y me dicen los maestros que José de Arimatea
llega a la isla de Avalon y edifican la primera iglesia cristiana de Europa. Y él llevaba el cáliz sagrado con la sangre de Jesús, él la guardó, y parte de la corona de espinas que le pusieron a Cristo. Recuerden que él, junto con Nicodemo, baja el cuerpo muerto de Jesús, lo baja de la cruz. Ellos dos lo bajaron. Entonces José de Arimatea sepulta a Jesús, le quita la corona de espinas, la enreda en su cayado y llevaba la copa con la que hizo la Sagrada Eucaristía Jesús la noche anterior en casa de José de Arimatea con los discípulos de él para celebrar la Pascua. Y él esa copa que la traía en su ropaje, la saca y le limpia la sangre, o no la limpia, o sea, la sangre estaba líquida, no se coaguló la sangre de Jesús. Entonces él, con la copa, recorre su cuerpo y llena la copa con la sangre de Cristo Jesús, que es lo que se llama el Santo Grial, el cáliz sagrado con la sangre de Cristo. Y él la guarda junto con la corona de espinas. Y cuando lo apresan a él, a Felipe, a María Magdalena y a Madre María y a otros 6 más, 8 más, se van a esa balsa que los dejan a medio Mediterráneo, pero José de Arimatea llevaba el cáliz sagrado con la sangre de Jesús y llevaba la corona de espinas enredada en su báculo. Y cuando ellos llegan a la isla de Avalon, que José de Arimatea la conocía, porque siendo tío abuelo de Jesús, en 2 ocasiones José de Arimatea llevó a Jesús a la isla de Avalon, cuando Jesús era niño. José de Arimatea conocía perfectamente bien Francia y conocía Inglaterra, la isla de Avalon. Entonces él les dice, vamos a caminar hacia el norte, llegamos a buscar una de mis barcas, cruzamos lo que se llama hoy Canal de la Mancha, llegamos a la isla de Avalon y ahí vamos a vivir. Y cuando llegan a la isla de Avalon, después de un gran tiempo de que fueron cruzando, subiendo toda Francia, y van predicando. Madre María y María Magdalena predican en Francia. Hay una iglesia de María Magdalena en Glastonbury y toda Francia conocen perfectamente bien que María Magdalena vivió en esas zonas junto con Madre María. Bien, cuando llegan a la isla de Avalon, José de Arimatea le da gracias a Dios de que llegaron y clava su báculo y dice, aquí vamos a construir la primer iglesia cristiana de Europa. Y el báculo con la parte de la corona de espinas se enraiza. Y actualmente es un arbolito que se llama el espino sagrado, que está en el jardín de la iglesia que fue de San José de Arimatea originalmente y que hoy se llama Iglesia de San Juan Bautista. Y cuando yo supe que yo tenía que ir a ese lugar, le dije a nuestro queridísimo hermano, capitán del Rayo Violeta, Víctor,
Soberanis, que él es el apóstol Felipe y que él fue o sigue siendo San Felipe de Jesús. Le platiqué, le digo, fíjate que me pasó esto y esto y esto y esto, y tengo que ir a ese lugar. Y él me dijo, yo voy contigo. Y después dimos a conocer que nos íbamos y nos fuimos como 50 personas, todos discípulos de Jesús. Y fuimos a la isla de Avalon, hoy Glastonbury. Y estuvimos en Glastonbury, fuimos a donde José de Arimatea depositó el cáliz sagrado con la sangre de Jesús, que es un pozo que se llama Chalice Well. Y estuvimos ahí. Y tenemos cientos de fotos y mil cosas. La pasamos excelentemente en Glastonbury. Y fuimos a un lugar que se llama Bath y fuimos a Stonehenge. Tuvimos manifestaciones de Dios grandísimas, grandísimas. Y todos lo vimos. Eso ya todos ustedes los hemos comentado muchísimas veces. No me voy a quedar en esto porque esto es un extra de lo que les tengo que decir hoy y que ya llevo 40 minutos. Bien, entonces José de Arimatea con María Magdalena, con Felipe y con Madre María y con otros más que no sé ahorita quiénes más fueron, pues nomás Jesús me ha dicho de ellos. Subimos caminando todo Francia hasta llegar a la costa norte de Francia. De ahí conseguimos una barca de José de Arimatea para cruzar a la isla de Avalon y ahí nos establecimos. Pero para esto María Magdalena y Madre María fueron predicando por Francia, por todo Francia. Y les digo que en Francia muchísima gente habla de que Madre María y María Magdalena vivieron en esas zonas, porque llegábamos a un lugar y predicaban y nos quedábamos un tiempo, después subíamos a otro lugar y así hasta que llegamos finalmente a la isla de Avalon. Felipe posteriormente se regresa porque recibió la indicación de Jesús que Felipe tenía que ir a predicar y lo tuve que anotar porque son nombres difíciles que no conozco. Felipe se regresa a Israel porque él tiene que ir a predicar a Samaria, que es el norte, o sea, es la parte norte de Israel. La capital es Samaria. Entonces Jesús le indica a Felipe que tiene que ir a Samaria y de ahí se va a Fenicia. O sea, predicaba en un lugar, hacía cristianos, los bautizaban y demás y demás y demás. O sea, Felipe reunió a sus discípulos para ir a Samaria, hacen la predicación, hacen los bautismos y todo lo demás, y posteriormente se va a Fenicia, hace lo mismo en Fenicia, después de eso se va a Chipre, hace lo mismo en Chipre, y finalmente va a Antioquía. Y entonces el apóstol Felipe, a donde tiene que ir a predicar, después de haber acompañado a José de Arimatea, recuerden que Felipe es muy amigo de José de Arimatea, porque Felipe fue muy amigo de Daniel el apóstol. O sea, recuerden que Daniel el apóstol fueron esclavizados y llevados
Los llevaron, por aquí lo tengo anotado, a Babilonia. Los llevan a Babilonia y Daniel y 3 de sus grandes amigos son llevados porque son los más inteligentes y los más sabios de todos los jóvenes que fueron esclavizados de Judea, que se los llevaron a Babilonia, y el rey le pide a uno de sus principales que encuentre a los jóvenes más sabios, más inteligentes, y entonces toman a Daniel y toman a Misael, que es el nombre cósmico de Felipe, de Víctor Soberanes actualmente, a enseñarles todo lo que es sobre Babilonia, sobre el rey y todo lo demás. Entonces, Felipe es muy amigo de José de Arimatea porque recuerdan, aunque no lo tengan presente, se reconocen como grandes amigos, y entonces cuando apresan a José de Arimatea, a quien querían apresar era José de Arimatea, estaba con Felipe, el apóstol, y estaba con Madre María y estaba con María Magdalena, estaban los 4 juntos y se los llevan y se llevan a otros 6, 8 más. Y entonces los dejan para que se mueran en una balsa sin remos, sin velas, sin agua, sin alimentos, y los dejan a la intemperie al vil rayo del sol, y la barca, por la divina voluntad del Padre, la barca, en lugar de hundirse, se va y llegan a la costa de Francia. Y pasa todo lo que dijimos. Y entonces Felipe, que se regresa a Israel, deja en la isla de Avalon a José de Arimatea, porque él tenía la instrucción que le deja Jesús de ir a Samaria, a Fenicia, a Chipre y a Antioquía. Y entonces son los sitios a los que el apóstol Felipe, con sus discípulos, que los encuentra cuando regresa a, a Israel, se van primero a Samaria, después a Fenicia, después a Chipre y a Antioquía. Y ahí hacen su predicación y multitud de adeptos para el cristianismo. Jesús les dijo a todos sus apóstoles que ellos no fueran a predicar a los gentiles. O sea, fueron a buscar a estos lugares, a Samaria, a Fenicia, a Chipre y Antioquía, a los judíos que fueron, o sea, hubo una desbandada de judíos cuando las guerras de Israel, y entonces las tribus de Israel se dispersan por toda Europa, Asia y África. Y entonces Jesús les da indicaciones a todos sus apóstoles y con los discípulos de los apóstoles, que son discípulos de Jesús, todos, a dónde tiene que ir cada uno de ellos con sus discípulos a predicar. Entonces a Felipe es al primero que le dice, y a todos los demás les dicen que vayan a buscar a las ovejas perdidas de Jesús, que no vayan a predicar a los gentiles. O sea, Jesús lo que quiere es encontrar a los 144,000. O sea, Jesús nos encuentra a nosotros, nos detecta a los ángeles de mayores jerarquías. Y los ángeles que no tenían esas jerarquías son los que fueron dispersados.
de las 10 tribus de Israel. Y es a los que tienen que buscar. O sea, los que van a buscar son a los ángeles, los 144,000 que fueron dispersos y los encontraron. Bien, entonces les dice que ellos no deben de ir a buscar a los gentiles. Quien va a ir a buscar a los gentiles es Pablo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, Jesús espiritualmente, porque Saulo de Tarso no conoció a Jesús personalmente. Cuando Jesús ya está en espíritu, va y se le presenta a Pablo en el desierto y le dice que por qué persigue a sus cristianos, a sus discípulos, y lo deja ciego. Y durante 3 días está Pablo dando palos de ciego en el desierto hasta que llega a donde Jesús lo va guiando espiritualmente. Y cuando llega a donde debe de llegar, vamos a hablar de eso posteriormente o ya lo hemos hablado, le devuelve la vista para que él se convierta al cristianismo y se reúna con los discípulos de Jesús. Posteriormente, va y los busca y ellos se asustan porque lo conocen y dicen, no, yo vengo porque yo ya soy converso. Y entonces Saulo de Tarso es bautizado, se convierte al cristianismo y Jesús le dice que él tiene que ir a predicar a los gentiles. O sea, que Pablo no va a ir a buscar a las ovejas perdidas de Jesús, va a ir a buscar a los extranjeros no judíos. Y entonces se van a fundar 7 iglesias, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y entonces va y funda esas 7 iglesias. Y de ahí se va a Roma con Pedro apóstol. Pedro apóstol, todo mundo piensa que él fue a predicar a Roma. No, Pedro fue preso a Roma. Quien predicó en Roma fue Pablo. Fíjense qué importante saberlo. Entonces, Pedro no iba a predicar a los gentiles. Fue preso. En Roma estuvo 2 años preso. Y el que fue a predicar a los gentiles fue Pablo y a sacarlo de la cárcel. Y Pablo, antes de ir a Roma, fue también a Chipre, estuvo en Asia Menor y estuvo en Grecia buscando a los gentiles. Y de Grecia es que recibe la indicación de ir a apoyar a Pedro a Roma. Y él se queda en Roma a predicar. Y en Roma hace un gran grupo, tan grande que actualmente pues, toda Italia prácticamente es católica. Y ahí está Vaticano, está el papado. Bien, entonces Pedro, antes de que lo apresaran, él fue a predicar a Babilonia y de ahí se fue a Bretaña. Y
y el que hace una gran prédica en Bretaña y en Babilonia es Pedro. De ahí lo apresan los romanos y se lo llevan a Roma, en donde está 2 años. Y entonces Pablo, que estaba en Grecia, después de ir a Chipre y Asia Menor, va a Grecia y estando en Grecia recibe la indicación de Jesús que debe de ir a Roma a apoyar a Pedro. Bien, posteriormente tenemos al apóstol Andrés, hermano de Pedro, y él recibe la indicación de Jesús de ir a predicar a Escitia, a Trapesus, a Nicea, a Nicomedia, a Calcedonia y a Amastris. Perdón, los tuve que anotar porque son nombres totalmente desconocidos para mí. No sé qué, qué lugares sean actualmente, porque así como Avalon, ahora es Glastonbury. Entonces, Escitia, Trapesus, Nicea, Nicomedia, Calcedonia, Amastris, y de ahí fue a Sinope, a Minsus, a Basgi. Y él termina en Sinope, donde lo martiriza, y ahí muere. Muy bien, queridos hermanos, pues ya me está llegando esta hora. Entonces, me faltan de todos los demás. Me falta de Simón el Celote, de Santiago el Menor, de Tomás, de Bartolomé, de Judas Tadeo, de Mateo y de Juan. Entonces, mañana, Dios mediante, seguimos con todos los que nos faltan. Entonces, ahorita terminamos. Cualquier pregunta, cualquier duda, comentario, yo con todo gusto les contesto hoy mismo. Me agrada muchísimo, como siempre, estar con ustedes. Les agradezco a los 24 que están ahorita. Se los agradezco intensamente, que siempre, 27 ahorita, les agradezco muchísimo que me presten atención, que me presten ese enorme servicio de escucharme. Lo que están escuchando es a Daniel, pero todo lo que Jesús me dice, que me lo dice por la divina voluntad de nuestro amado Padre Celestial. Les agradezco enormemente que me acompañen en esta octava hora de los 40 días y Dios mediante nos vemos mañana. Primero Dios, que Dios nos bendiga a todos, que nos envuelva en su luz divina, nos llene de felicidad, de salud y de bendiciones. Un saludo lleno de salud para mi queridísima Claudia Granados Talamante. Que Dios nos llene de luz y bendiciones y démosle gracias en nombre de Dios Padre, de Dios Madre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos una excelente, excelente tarde y les agradezco a todos los que me felicitaron por el día de Daniel, San Daniel, el día de ayer. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Bye.